Shalom Ubrajó, apreciados amigos y hermanos en el mundo entero. Tenemos la conferencia número 56, 2030-2031. 2 años proféticos con diferentes eventos. Vamos a tener la tefilat para iniciar la conferencia. Amoroso Padre Celestial, amoroso Elohim Ruach HaKodesh, muchas gracias por permitirnos una vez más estar por Face y llegar al mundo entero. Rogamos en esta hora que nuestro Elohim, el Ruach HaKodesh, abra nuestro entendimiento, nos dé sabiduría, nos sature de tu conocimiento, que alimente nuestra alma, espíritu y cuerpo. Estamos dispuestos a escuchar tus consejos, tus revelaciones. Utilízame como un vaso por el cual fluye tu palabra y que al hacer esta conferencia podamos ser alimentados y podamos digerir el alimento espiritual que tú tienes para nosotros. Que tu bendición repose en nuestras vidas. Te lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Bueno, una vez más, apreciados hermanos, amigos en el mundo entero, sean ustedes bienvenidos una vez más a la conferencia número 56. Esperamos con la ayuda del Eterno que podamos nosotros gozarnos hoy con esta conferencia. Bueno, creo que en el mundo entero ustedes podrán darse en cuenta que hay una polémica de pronto por el año 2030 y el año 2031. Y digo una especie de polémica en el sentido de que de pronto de los eventos para el fin del mundo. Porque de pronto muchas personas están de acuerdo con el 2031. Nosotros como obreros de la hora undécima estamos con el 2030. Hoy he querido titular esta conferencia de este modo para llegar nosotros a un acuerdo. De pronto en las conferencias anteriores he hablado bastante del 2030 y de pronto ustedes han escuchado también lo del 2031. Espero que con la ayuda del Eterno cada uno de nosotros podamos aprovechar esta bonita oportunidad y podamos avanzar en lo que vamos a tener nosotros hoy. Entonces espero que sigamos adelante. Personalmente quiero mencionarles que el año 2031, con respecto como una fecha para el fin del mundo, es más antigua que el 2030. Eso tengo que reconocerlo. También quiero hablarles que en un principio creí en el 2031. Como todas personas de pronto que están creyendo en el 2031, yo era una de esas personas que creía en el 2031. Después de que el Señor me mostrara unas revelaciones con respecto al 2030, pues tuve que cambiar de posición y miré la realidad de las profecías en las revelaciones que el Señor me mostraba, y por eso cambié. Y cambié con el fin no de pronto de hacer una contraparte a nuestros hermanos que creen en el 2031, no de esa manera, porque por eso lo estoy mencionando. Yo creía en el 2031. Estuve de acuerdo una temporada con el 2031. Bueno, lo que quiero llegar hoy con cada uno de ustedes es a lo siguiente. Quiero hacer una comparación entre el 2030 y el 2031 para beneficio de cada uno de nosotros, porque de pronto
unos eventos en el 2030 y eventos en el 2031, pero los eventos del 2031 se le colocan a los eventos del 2030 y no es así. Por eso fue que hubo un chasco de pronto en 1843 y 1844, porque en vez de anunciar trompetas proféticas se anunció un evento adelantado, la segunda venida de Yahshua HaMashiach. Pues con el 2030 y con el 2031 tenemos algo parecido también. Tenemos eventos para el 2030 y eventos para el 2031 y lamento tener que mencionarlo así, los hermanos del 2031 no están bien actualizados con los eventos que ocurren y los confunden. Y los confunden porque nuestros hermanos del 2031 no conocen el calendario del santuario, no lo conocen. Y ellos se guían por el calendario hebreo, especialmente por la parte del calendario caraíta. Ahora, la interpretación corriente que hacen nuestros hermanos del 2031 es que en el 2031 es la segunda venida de Yahshua y fin del mundo. Y la parte que dan a entender en este momento es que en el año 31 de nuestra era murió Yahshua HaMashiach. Más 2000 años más llegamos al año 2031 y la segunda venida de Yahshua. En los conteos de orden matemáticos podemos decir que sí coordina así. Pero lo que nuestros hermanos del 2031 de pronto no conocen es que el año 31, el día 14, cuando murió Yahshua HaMashiach, era Rosh Hashanah o Año Nuevo. Entonces ellos no cuentan el año 31, sino que cuentan del 32, 32, 33, 34 y así les llega al año 2031. No, las cuentas no se hacen así de esa manera. Tiene que contar el año 31 porque el año 31 cuando Yahshua HaMashiach murió en el primer día. ¿Sí? En año nuevo. Primer día del año nuevo del año 31. De modo que transcurrió todo el año 31, pues hay que contarlo, tengo que contarlo. Y ese se llama el año inclusivo. Entonces cuando yo cuento el año inclusivo, entonces los 2000 años me dan al 2030. Interesante. Bueno, he tenido la oportunidad de pronto de hacer unos comentarios con algunas personas del 2031 y no han podido responder ciertas inquietudes como esta que acabo de mencionar. A ellos no saben, yo no sé si es que no saben o no quieren entender qué es un año inclusivo y cómo se hacen las cuentas. Y no quieren entender que Yahshua HaMashiach murió el primer día o en año nuevo, el primer día del año 31. Interesante. En esta conferencia de hoy quiero relacionar el 2030 como un año chemita. O sea, los 2 años son proféticos. El 2030 es un año chemita o un año sabático. Y el 2031 es un año jubilar. No se pueden confundir los dos, que tienen un paralelo y tienen algo parecido, porque el año chemita es un año donde la tierra descansa y el año jubilar es otro año donde la tierra descansa. Y el año chemita y el año jubilar se encuentran cada 50 años. El año 49 es año chemita y el año 50 es el año jubilar. O sea, se encuentran seguidos los dos. Entonces podríamos decir en este momento que podría haber una especie de competencia entre el año 2030 y el año 2031. Una competencia. Pero ¿una competencia en qué? En el orden profético, en el estilo positivo. Cuando usted y este servidor comprendemos los eventos de ambos años y no los confundimos. Entonces, si el año 2030 es un año shemita, un año sabático, es de orden profético. Y el año 2031 es el último año jubilar de los 6000 años de la historia del pecado. Y yo no puedo confundir el año jubilar con el año chemita. En el año jubilar es cuando cada vez que hay ese jubileo, las personas recuperan sus propiedades.
Si se tienen deudas, se perdonan las deudas en ese periodo. El año jubilar es una sombra o es una figura donde la tierra será devuelta a su verdadero dueño. Por eso es que en el año jubilar uno puede recuperar las propiedades. Las deudas son perdonadas. El jubileo número 120, el último jubileo, es en el año 2031. Y el año 2031 es un año jubilar. Ahora quiero que entendamos algo importante. No podemos confundir tampoco el año jubilar con el séptimo milenio, porque el año jubilar se convierte en un año sabático que hay que guardarlo también. Y el séptimo milenio es un milenio de descanso donde la tierra queda sola y Satanás no tiene a quien engañar. O sea que tenemos el año 2031 sería un doble año. Es año jubilar y comienza el séptimo milenio. En los dos casos es descanso. No hay trabajo. No sé por qué de pronto algunas personas no han entendido y no comprenden eso. Ahora déjeme mirarle. En el calendario del santuario, el año civil comienza el 22 de Tirri. Ahora, como ustedes ya saben, la inminente segunda venida de Yahshua ocurre en el sexto milenio, no en el séptimo. Entienda eso. El año 2030 pertenece al último año del sexto milenio. El año 2031 es el primer año del séptimo milenio. Entonces le estoy mostrando señales y evidencias, ¿sí? Yahshua no puede venir en el séptimo milenio. Yahshua viene en la última semana del sexto milenio. Y la última semana del sexto milenio es del 15 al 21 de Tirri. Esa es la última semana del sexto milenio y corresponde al año 2030. Cosa que el día siguiente, 22, es Rosh Hashaná o Año Nuevo y es el primer día del séptimo milenio. Y podríamos decir, es el primer día del año jubilar. El año jubilar es donde Yahshua o la tierra se le devuelve a su dueño original, que es Yahshua HaMashiach. Y la tierra queda desolada y vacía y Satanás no tiene a quien engañar. Creo que hasta este momento allí podríamos nosotros diferenciar eso. ¿Sí ve? Entonces tenemos año Shemitah 2030, año jubilar 2031. Año 2030 es el último año de los 6000 años de la historia del pecado. Año 2031 es el primer año del séptimo milenio cuando la tierra descansa. Mire que los eventos son diferentes. Pero muchas personas confunden los eventos por no conocer bien los eventos en sus respectivas cronologías. Ahora, déjeme mirarle otra parte. El 2031 en el calendario gregoriano, contamos nosotros el séptimo milenio y lo llevamos hasta el año 3030 en el calendario gregoriano. En el calendario del santuario, y podríamos decir en calendario hebreo caraíta también, el 2031 equivale al año 6000. Y alguien dirá, pero al fin, ¿cómo es? Usted está hablando de que el 2030 es el último año de los 6000 años de la historia del pecado, sí. Y el año 2031 comienza el año 6000. Es que una cosa es mencionar el último año de la historia del pecado
en el sexto milenio, y otra cosa es decir o iniciar en el año 6000 como el séptimo milenio, porque muchos no están familiarizados. Entonces, en el calendario del santuario, el calendario hebreo caraíta, el año 6000 al año 6999 es el séptimo milenio. Ese es el séptimo milenio. O sea, lo menciono pues para tenerlo en cuenta. Ahora, usted se podrá confundir porque, ¿cómo así dice? ¿En el año 2031 es el año 6000? No, hay algo como raro. No. De pronto nuestra mente nos trata de confundir en ese sentido porque usted no está familiarizado en esa área. Pero déjeme mencionarle, el sexto milenio, en los mismos calendarios, calendario gregoriano y calendario del santuario, voy a mencionárselos. En el calendario gregoriano, el sexto milenio va del año 1031 al año 2030. Ese es el sexto milenio. Pero en el calendario hebreo, el sexto milenio va del año 5000 al año 5999. Por lo tanto, el último día de los 6000 años de la historia del pecado ocurren el 21 de Tirri del año 5999, que en el calendario gregoriano equivale al año 2030. Ahora, el año 2031 es el inicio del séptimo milenio que arranca en el primer día del año 6000, el Rosh Hashanah del 22 de Tirri del año 2031 o del año 6000. Ahí arranca el séptimo milenio. ¿Y hasta dónde va el séptimo milenio? Va hasta el año 6999. Creo que de pronto hasta acá, porque es que esto de hablar de calendarios, hablar de fechas en estas circunstancias, eso trata de confundir. Y se necesita a veces repasar y entender bien eso. De pronto muchas personas no están bien familiarizados con los calendarios, no están bien familiarizados con el año viejo y el año nuevo. No están bien familiarizados de pronto con el calendario hebreo y el calendario del santuario. De pronto lo que nuestra mente está familiarizado es con el calendario gregoriano, y en ese sí se puede entender que el año viejo es el 31 de diciembre y que el año nuevo es el 1 de enero. Pero en el calendario hebreo y en el calendario caraíta, el año nuevo para ellos comienza el 1 de Tirri. Pero en el calendario del santuario, el año nuevo comienza el 22 de Tirri. Entonces, debido a todos estos cambios que se pueden ver, entonces nuestra mente revoluciona y entonces dice, bueno, al fin, ¿cómo será esto? Espero que con la ayuda del Eterno usted pueda entender y comprender todo esto. Ahora, anoche veíamos que el año 2030 es el año más profético de los 6000 años de la historia del pecado. En el año 2030 hay más profecías que en el año 2031. En el año 2031 podemos decir nosotros que las profecías que vemos allí es la boda del Cordero, 1000 años en el cielo, el séptimo milenio donde la tierra descansa y Satanás no tiene a quien engañar. El año 2031 como el jubileo número 120. El séptimo milenio, que comienza en el año 2031, el séptimo milenio, que corresponde al juicio investigador para todas las personas impías, para Satanás, los ángeles y para todos los impíos. 1000 años haciendo ese juicio. Y podríamos decir nosotros que en el 2031 esas son las profecías. Mientras que usted va al año 2030 y está saturado de profecías,
como veíamos anoche, inclusive nos hizo falta una parte porque se fue el internet, pero usted pudo apreciar más de 20 profecías en el año 2030. Mientras que en el año 2031 hay menos profecías, porque en el patrón profético el año 2030 es el año del cumplimiento profético más extenso en todos los 6.000 años de la historia del pecado. Ahora voy a mencionarles nuevamente de pronto la diferencia entre estos dos años. En el año 2030, nomás aquí nosotros, en este planeta Tierra, usted puede darse cuenta nomás cómo muchos eventos de orden secular apuntan al 2030. Laudato Si 2015-2030. Usted mira de pronto en la parte tecnológica y dice que para el 2030 ya todos nosotros estaremos manejados tecnológicamente. Y usted sigue haciendo unas investigaciones para el 2030 y hay un poconón de proyectos para el 2030. Si usted de pronto ve la parte de noticias a través del mismo Face, se va a dar cuenta que Elon Musk está mencionando que para el 2030, entonces no va a haber necesidad de pronto de problemas con las personas por la parte a nivel de la tecnología, y la tecnología va a reemplazar la mayoría de profesiones, y las personas que estén ahí para el 2030 se les va a dar como una especie de bonificación, porque prácticamente las máquinas son las que van a manejar de pronto el mundo. Ahora, si usted mira la parte cronogenealógica de las Sagradas Escrituras, llega al 2030. Si usted mira la historia bíblica, llega al 2030. Si usted mira la parte de los 7 sellos, termina en el 2030. Si usted mira las 7 trompetas, termina en el 2030. Si usted mira las 7 trompetas, es durante el 2030. O sea, la mayoría de profecías están apuntando al 2030, como lo veíamos anoche. No podemos confundir nosotros entonces los eventos. Hay eventos para el 2030 y hay eventos para el 2031. Los eventos del 2030 tienen que ver con el sexto milenio. Los eventos del 2031 tienen que ver con el séptimo milenio. Y eso marca la diferencia. Y así nomás usted, por lógica de pronto de orden profético nomás, usted puede decir, caramba, pues sí. Si el 2031 empieza el séptimo milenio, pues Yahshua no viene en el séptimo milenio. Yahshua no viene en el séptimo milenio. Yahshua viene en el sexto milenio. Finalizando el sexto milenio, viene Yahshua. Séptimo milenio no. Séptimo milenio es el milenio de descanso. Es el Shabbat profético de 1000 años. Son las bodas del Cordero. Es el año jubilar. Mire que confundir los eventos de orden profético nos hacen de pronto a nosotros creer una realidad diferente que no es. Que es de pronto para la persona que lo cree de esa manera, pero no es. Digamos que es el mismo patrón que sucedió en el año 1843 y 1844, porque se confundieron los eventos y se produjo un gran chasco. ¿Y por qué se produjo el gran chasco? Porque no tenían de pronto el conocimiento de las conexiones del santuario, y en vez de predicar trompetas proféticas para anunciar que se iniciaba el juicio, se adelantaron a los sucesos y predicaron Sukkot, la segunda venida de Yahshua HaMashiach, y por eso hubo un chasco. Hoy en la actualidad en los eventos proféticos ya no tenemos chasco, porque aunque ese chasco estaba profetizado también en Apocalipsis 10, ya ahorita no tenemos ningún chasco, porque el Señor nos ha dado luz nueva, aceite extra, y ahorita tenemos nosotros más claro el panorama de orden profético, cosa que no estaba en el tiempo del chasco. En el chasco no tenían la teología de las conexiones.
Si hubieran tenido la teología de las conexiones, de pronto no se habían equivocado de evento. Pero como estaba profetizado que ahí iba a haber un chasco, lo hubo. Ahora, déjenme mencionarles. Los obreros de la hora undécima somos los únicos que hemos predicado trompetas proféticas en la segunda etapa. La primera etapa era de 1833 a 1843. Esa es la etapa para predicar trompetas proféticas, pero cambiaron el evento. No entendieron el evento, confundieron el evento y predicaron la segunda venida de Yahshua. En esta segunda etapa, los obreros de la hora undécima predicamos trompetas proféticas del año 2014 al año 2023, anunciando que nos preparáramos para el juicio de los vivos que comenzaba en el 2024 y que nos preparáramos para la inminente segunda venida de Yahshua Mashiach en el 2030. O sea, hay más consistencia, más peso, más señales, más evidencias para el 2030 que no para el 2031 en la segunda venida de Yahshua. Pero no podemos desconocer el 2031, como ya lo he mencionado anteriormente, porque el 2031 también es un año profético y es el año del séptimo milenio de las bodas del Cordero, el año jubilar, cuando se devuelve la tierra a su legítimo dueño, que es Yahshua HaMashiach. Mire que si cambiamos los eventos, como le sucede a la mayoría de hermanos que creen que la segunda venida de Yahshua ocurre en el 2031, están cambiando el evento. Porque el 2031 pertenece al séptimo milenio, el milenio de descanso. Ahí no llega Yahshua. Ahora déjeme mencionarle otra evidencia y otra señal. Cuando Yahshua llega el 21 de Tirri, que es el último día del año 2030 aquí al planeta Tierra, el siguiente día, o de pronto para que usted me lo entienda mejor así, a la puesta del sol del 21 de Tirri, y déjeme decirle, el 21 de Tirri es Shabbat. A la puesta del sol se acaba el Shabbat y comienza el primer día de la semana, domingo, y cuando comienza el primer día de la semana es el día 22, inicia el día 22 de Tirri del año 2031, y el día 22 de Tirri comienza el ascenso al cielo. ¿Cómo es que Yahshua viene por segunda vez si en el 2031 el primer día es el ascenso al cielo? El día 22 estamos ascendiendo al cielo, como dice Eventos de los Últimos Días, página 284. Fuimos ascendiendo al mar de vidrio por 7 días, porque el viaje comienza el 22 y termina el 28. 7 días de viaje. ¿En qué año? En el 2031. Entonces, ¿cómo se va a confundir el evento? ¿Cómo los hermanos del 2031 pueden decir que Yahshua su segunda venida es en el 2031 si en el 2031 está ascendiendo al cielo? Están confundiendo el evento. ¿Y por qué están confundiendo el evento? Porque no tienen una cronología específica de los eventos proféticos finales en un orden cronológico de principio a fin con fechas establecidas. Esa es una evidencia bien contundente. El 2031, el primer día del 2031 se está ascendiendo al cielo. ¿Cómo es que Yahshua llega por segunda vez? Pues ya tuvo que haber venido, pues claro, viene en la última semana del año 2030. Yo respeto de pronto la posición de cada uno de las personas. Varias personas del 2031 a veces me escribían, me decían que yo estaba equivocado. Inclusive el familiar allá de Víctor San Vincent, José San Vincent, en una ocasión sacó y me dijo que yo tenía que arrepentirme porque estaba predicando mal. Yo le dije, pues de pronto tenemos que arrepentirnos ambos, porque el arrepentimiento es para todos, primero que todo. Y ustedes tienen que repasar mejor las profecías. ¿O por qué no compartimos nosotros? Metámonos a un Zoom para compartir, no para debatir, para aprender más. Me decía que yo era un apóstata. Yo estaba en contra de esos. Por eso vuelvo y lo menciono. Al principio yo creí en el 2031, porque yo no sabía el 2030.
Podemos decir que el 2031 es más viejo para la segunda venida de Yahshua que el 2030, pero el 2030 es por revelación, mientras que el 2031 para la segunda venida de Yahshua es por estudio, y se ha confundido el evento. Y yo podría preguntarles otra vez más, ¿qué es más importante? ¿La revelación o el estudio? Para alguien dirá, pues ambas. Sí, lógico, ambas son importantes, pero es más importante la revelación. ¿Sí? El 2031 para la segunda venida de Yahshua, en las personas que creen que Yahshua llega por segunda vez en el 2031, es por estudio. Y por un estudio de pronto no completo, porque decir que Yahshua murió en el año 31 y yo le sumo 2000 años, llego allá en el 2031 y que ahí la segunda venida de Yahshua, eso no tiene un peso fundamental. Eso lo que tiene es un peso de pronto de lógica en este momento, en un estilo de orden matemático, pero como lo expliqué anteriormente, se les olvidó contar el año inclusivo porque Yahshua murió en el Rosh Hashanah, primer día del calendario litúrgico. O sea que también están confundiendo el calendario litúrgico con el calendario civil. No saben de eso, solamente saben hacer las cuentas que año 31, yo le pongo 2000 ahí, me da 2031 y que Yahshua llega en el 2031, ya eso es. No. Nosotros por revelación hemos tenido en este momento muchos estudios sobre el 2030 y son estudios por revelación. ¿Sí ve? Los he dado así, en estudio, en conferencia, en cursos, en talleres, etcétera. Pero han sido por revelación, porque yo mismo tampoco lo sabía. Por eso yo tuve que cambiar mi posición, porque por eso les mencionaba, al principio yo creía en el 2031, ya hoy no, porque por la revelación es la revelación. Yo no puedo ponerme en contra de que yo hice una investigación yo personalmente y llegué a esta conclusión de que Yahshua llega en el 2031 a una revelación que el Señor me da con evidencias, señales de orden profético acá para el 2030. Yo no puedo desconocer eso. Ahora, nosotros, ustedes pueden darse cuenta que tenemos señales y evidencias contundentes para el 2030, mientras que los del 2031 no hacen sino la cuenta matemática del 31 más el 2000. ¿Qué otras señales contundentes tienen? Y alguien me podrá decir, no, es que nosotros también hablamos del jubileo número 120 y que el jubileo número 120 da en el 2031. Pues eso es verdad, sí. El jubileo 120 es en el año 2031, pero no es la segunda venida de Yahshua. Yo no puedo confundir tampoco el evento de la segunda venida de Yahshua a aplicárselo a un jubileo, porque el jubileo es cuando se devuelve la tierra a su dueño original, en este caso que es Yahshua. Confunden el evento. Entonces digamos que a los del 2031 les está pasando lo mismo que le pasó a los de 1833 a 1844. Están confundiendo los eventos de orden profético y se creen allí en ese momento. Es tanta de pronto la insistencia de ellos que dice, esperemos el tiempo y veremos. Y vale la pena repetirlo acá. Los hermanos del 2031 que al principio yo estaba con ellos, creyendo con ellos, no tenía contacto directo con ellos, pero escuchaba alguna de sus conferencias en ese sentido, ¿sí? Y ellos empezaron a predicar la segunda venida de Yahshua, que Yahshua venía en Pascua del 2031. Cuando empecé a tener las partes de las revelaciones, yo, no. Están confundidos los líderes del 2031. Yahshua no viene en Pascua del 2031. Yahshua viene en tabernáculos del 2031. Y les mandé un poco de evidencias a ellos en ese sentido. Y lograron reconocer ellos que evidentemente estaban equivocados. Y que Yahshua no venía en Pascua del 2031, sino en tabernáculos del 2031. Y corrigieron su posición. Bendito sea el Señor por eso, ¿no? Pero no corrigieron el año. Los obreros de la hora undécima tenemos el patrimonio de las fechas proféticas de principio a fin. Nosotros podemos decir con la frente así en alto, firme, con poder y autoridad,
que hemos sacado las fechas de los eventos proféticos finales por revelación. Y por revelación tenemos nosotros el año 2027, que fuimos los primeros en empezar a predicar que la ley dominical mundial se da en el año 2027. Y los hermanos del 2031, entonces, que no sabían eso, también empezaron a hacer sus publicaciones de que ya, la ley dominical se daba en el 2027. Y lo creyeron por un tiempo. Después volví a escribirle a Joseph St. Vincent y le dije, mire, si ustedes creen que la ley dominical se da en el 2027 y ustedes dicen que Yahshua viene en el 2031, entonces las cuentas no le dan. Porque si usted hace las cuentas del 2027 y especifique allí, y especifique en los artículos que publiqué adelante, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031, ve, le dan 4 años y medio. Y el patrón profético habla de 3 años y medio. Entonces, ¿quién está confundido? Y les hice caer en cuenta eso detalladamente, así, ahí sí como se dice, sumando y mostrándolo en artículos. Y ellos entonces cambiaron la posición. Dijeron, no, sí, eso es verdad, ¿sí? No, es que la ley dominical no se va a dar en el 2027, se hace en el 2028, para que le puedan cuadrar las cifras a ellos. Y usted habla con los del 2031, ¿cuándo se da la ley dominical? No, se da en el 2028, porque el 2028 al 2031 hay 3 años y medio. Ahora le pregunto, ¿de dónde aprendieron ellos eso? ¿De dónde aprenderían ellos eso? Si ellos estaban dando solamente el 2031, ¿de dónde aprendieron la ley dominical? De los obreros de la hora 11ª remanente final. Que no lo quieran reconocer, allá lo aprendieron, no lo sabían. Y están equivocados con el 2028. ¿Sí? Porque lo colocaron un año más allá para que le cuadren las cuentas para el 2031. Entonces, esta conferencia me vi motivado a que he hecho varias partes del 2030 y anoche terminaba con el 2030, la cronología del año 2030, y ustedes pudieron apreciarse, y si no lo han visto, véasen la conferencia número 55, 2030. Entonces me vi motivado a decir, caramba, necesitamos explicar un poco el 2030 y el 2031 para beneficio de algunas personas, porque algunas personas de pronto que están acá pueden estar creyendo todavía en el 2031. Yo les respeto sus opiniones, sus posiciones, ¿sí? Yo simplemente estoy mostrando evidencias y señales de los 2 años, tanto el 2030 como el 2031. Y les estoy demostrando con las partes de orden profético que el año 2030 es el año más profético de los 1000 años de la historia del pecado. Y les he aclarado hoy en esta conferencia a ustedes los eventos que ocurren en el 2030 y los eventos que ocurren en el 2031 y que no se pueden confundir y que de pronto para unas mentes lúcidas, entendidas, ¿sí?, lo pueden conectar y decir, claro, esto es lógico, esto es verdad, no necesita ponerse a dar tantas vueltas. Y voy a repetirlo una vez más. Yahshua HaMashiach llega del 15 al 21 de Tirri del año 2030, que corresponde a la última semana de los 6000 años de la historia del pecado. El día siguiente, del 22 al 28, es el ascenso al tercer cielo y ocurre en la primera semana del año 2031, cuando comienza el Shabbat profético de 1000 años. No se pueden confundir los eventos. Ahora, el año 2030 es un año shemita o es un año sabático, y el año 2031 es un año jubilar, y ambos años hay que guardar Shabbat. Entonces mire que los eventos marcan la diferencia cuando una persona habla en un nivel de orden profético. Ahora, como para terminar esta conferencia, déjenme mencionarles lo siguiente. La gran confusión
de todos los predicadores eruditos proféticos está en el calendario. Y a mí me pasó también lo mismo. Yo estaba estudiando el calendario, estudié el calendario hebreo, calendario caraíta, y yo entraba allí a esos calendarios y decía, pero ¿cómo así que el año civil, que el año litúrgico, que esto es así de esta manera, esta otra manera? Y yo me cansaba de eso, no comprendía eso. Y dije, no, yo no vuelvo a estudiar eso. Dejé eso así. Después, como a los 3 años, otra vez volví a empezar. Yo empecé como 3 veces con lo del calendario. Y déjeme decir que cuando usted estudia los calendarios le va a pasar lo mismo. No quiere volverlos a estudiar. Es como cuando usted coge las Sagradas Escrituras y va a empezar a ver las genealogías. Y empieza a ver las genealogías y como que usted esa parte es aburridora y pasa mejor a la otra, a la siguiente parte. No quiere ver las genealogías. A mí también me pasaba lo mismo. No. Hay mensajes codificados y encriptados en todas las Sagradas Escrituras. Y el calendario del santuario, déjenme decirles, apreciados amigos y hermanos, estoy completamente seguro que ustedes están hablando de pronto algo del calendario del santuario, pero porque de pronto han visto algunos artículos de los obreros de la hora undécima. El calendario del santuario viene en este momento por revelación y se confirma con las partes de los códigos y los mensajes encriptados a través de las fiestas de Yahweh. El calendario del santuario está regido por la sacrosanta ley de Yahweh, no tiene desajustes, es perfecto, es completo, tiene orden y armonía. El calendario hebreo está regido por la luna, pues un calendario también lunisolar, y tiene desajustes, no tiene orden ni tiene armonía, ¿sí? Porque hay que hacerle ajustes. Entonces hay una diferencia bien seria. Ahora, muchas personas no conocen eso, pero se guían porque el calendario hebreo es el calendario más cercano al calendario del santuario. El más cercano. Pero también hay unas variantes entre ambos. Y entre esas variantes está que el calendario hebreo es regido por astros, mientras que el calendario del santuario es regido por la sacrosanta ley de Yahweh. Bien interesante eso. Voy a tener una conferencia para beneficio de cada uno de nosotros sobre el calendario del santuario. O podríamos colocar calendario del santuario versus calendario hebreo para mirar las diferencias, así como hemos visto las diferencias hoy entre el 2030 y el 2031, y para que vayamos aprendiendo un poco sobre esas especies de calendarios para que usted se vaya actualizando en ese momento y usted pueda estar viendo mejor las profecías en los calendarios. Y usted pueda hacer algo importantísimo en todo esto. Entonces déjenme mencionarles. A mí yo saco unos artículos y hay unas personas que me dicen, oye, pero ¿cuál es la fuente suya? Otros me dicen, oye, pero usted, ¿qué libros son los que usted lee? Yo los libros que tengo acá en este momento son las Sagradas Escrituras, la concordancia, o lo que más me gusta escudriñar, la concordancia sáustica Strong, el comentario bíblico adventista, tengo otro comentario bíblico, 2 comentarios bíblicos de otros lados, diccionarios bíblicos de diferentes autores y hago unas pocos de comparaciones. No quiere decir que no lea los otros libros, ¿sí? Las partes del Espíritu de Profecía y otros libros de otros autores, toda esta parte, ¿sí? Entonces, muchas personas creen que yo estoy leyendo unos libros raros, esotéricos. Es más, los artículos que a veces publico, los publican personas que estudian la Kabbalah, el Zohar, la meditación trascendental, el yoga, las filosofías orientales, ciertas sinagogas. Y muchas personas me están confundiendo a mí de que de pronto yo soy un maestro de Kabbalah. No. Esta es una parte de la sola escritura, de la profecía. Para beneficio de todos voy a comenzar mañana una parte importante para que ustedes aprendan un poconón de códigos y mensajes encriptados a través de las genealogías.
Y después de que terminemos de pronto una parte de esa genealogía, porque es que eso es muy largo, podemos mencionar una parte de las letras hebreas y de los números, para que usted quede totalmente asombrado de los mensajes que se encuentran ahí codificados, encriptados, y que de pronto a usted no le gusta. Para honra y gloria del Eterno, mañana voy a tener, si me alcanza, unas 3 de la parte de genealogías, con sus mensajes respectivos, para que usted los aprenda, los anote, o como está siendo grabado esto, entonces usted repita la conferencia. Y a propósito, si usted se ha perdido alguna conferencia, entre al canal de YouTube Aceite Extra. Ahí se suben todas estas conferencias. Si no tiene el enlace, comuníquelo, y algún hermano de los que ya lo tienen le puede dar el enlace. Yo publiqué a muchas personas también, les estaba dando el enlace. Si a alguno de ustedes le hace falta, dígalo para que tenga el enlace. Les agradezco a cada uno de ustedes la atención prestada a esta conferencia. Vamos a finalizar con la tefilá, la oración. Amoroso Abacado Yahweh, amoroso Elohim Malquisedec, muchas gracias por alimentar nuestra alma, espíritu y cuerpo. Muchas gracias por redarguirnos de justicia, juicio y pecado. Muchas gracias por impresionarnos con las Sagradas Escrituras. Gracias por adentrarnos y que nosotros podamos estar atentos y seguir teniendo hambre y sed, y que tú nos des este alimento sólido para que podamos prepararnos y podamos tener una conversión sincera contigo, porque estamos viviendo los últimos tiempos de la historia del pecado. Nos vamos a retirar y queremos que tu bendición repose en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre Celestial, y muchas gracias a nuestro Elohim Malquisedec. Lo agradecemos en el glorioso nombre de nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach. Amén. Amén. Una feliz noche para cada uno de mis amigos y hermanos en el mundo entero. Así, un abrazo a la distancia en los diferentes lugares donde ustedes se encuentran. Les amo en Yahshua HaMashiach. Una feliz noche y nos vemos con la ayuda del Eterno mañana. Shalom Ubrajot.